Bueno, ya esperamos al resto. Y bueno, hoy vamos aquí en la práctica, vamos a ver un poco de teoría, porque lo que vamos es a profundizar sobre lo que vieron ayer en la teoría, pero y voy a empezar de atrás para adelante. Para que ya, esto es como leer las instrucciones, ajá. Fíjense, ¿qué nos vamos a llevar hoy para la casa? Hoy para at home, para el reto 14. Reto 14. Ujú. Sí sería el reto 14, a ver. Sí, es el reto 14, pero aquí lo tengo como 16. Déjenme actualizar por acá, será. No, es Fitma 14. Mm, Creo que estoy mal. A ver, es que estoy en la clase que no es. Aquí estoy. Fitma era el reto 12 y este laboratorio de hoy es el reto 14. Aquí estamos. Exacto. Reto 14. Siguiendo la línea del laboratorio, genere y actualice el backlog del equipo creando para el proyecto ACTI. Considere los fragmentos de los casos de uso o en inglés User Case Slide, que es una evolución de lo que es root como UP, Unit Program, o lo que, bueno, root es el término, no está bien usado porque root es de IBM y UP es la metodología original. Evolucionó como lo dice, como lo debieron haber visto en la parte teórica a un user case. Esto lo habíamos visto a nivel de la práctica y lo vamos a retomar. Los SLA lo que hacen es historias de usuarios, casos de uso un poco más pequeñas, que sería equivalente a historias de usuario en la metodología Scrum. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Empezamos a hacer el análisis, pero el análisis nos va a llevar a crear actividades técnicas asociadas que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo y qué significa un diagrama de sistema, cómo se crea, unos ejemplos. Vamos a ver el despliegue del sistema, o qué significa el diagrama de despliegue, que ya lo hemos visto en otros laboratorios, pero que ustedes van a tener que formalizar en este reto que es este reto 14 y el diagrama de paquetes, que habla un poco ya desde el lado de las clases. Vamos a entender un poco más qué significa, cómo se digiere este artefacto o entregable técnico, y un diagrama de análisis correspondiente al fragmento de trabajo durante el laboratorio. Entonces vamos a agarrar un history para trabajar y manejar la técnica que ustedes también vieron en la parte teórica, lo que es Essential, y esos pasos o esas tarjeticas. Si tenemos, aquí podríamos tener, bueno, como hay participación de grupo 3, grupo 2, grupo 5, escogeríamos esos tres backlogs. Aquí no creo que no hay gente de grupo uno y grupo 4, pero entonces la idea sería hacer práctica la actividad que vieron ayer. ¿Y cuál sería el objetivo? Al final, después de esto, primero los diagramas los vamos a hacer en UML. Vamos a ver que en la práctica hay muchas formas de hacer UML. De hecho, varios de estos diagramas que tengo aquí de ejemplo no cumplen el UML estricto, pero quiero que lo comprendamos y entendamos que el objetivo al final es informar, comunicar temas asociados a nuestro proyecto, a nuestro producto de forma técnica. Ya estamos bajando, ya bajamos un poco a lo que tiene que ver con la parte técnica y la definición. Y bueno, vamos a poner eso en un PDF para subirlo en el aula, ¿no? Ese es el objetivo de nuestro aprendizaje de hoy. Refrescar, consolidar lo que hemos aprendido en algunos laboratorios, refrescar la parte teórica del día de ayer y ver cómo se evoluciona desde la parte de requisitos, desde el requisito como un caso de uso, cómo evoluciona eso a una parte gráfica que nos permite entender el producto que estamos diseñando, para luego llegar a slide y definir incluso más abajo ya la estructura de código, paquetes y ordenamiento de nuestro proyecto. Además, vamos a revisitar lo que son arquitecturas a nivel de definición. En la exposición lo vimos, de que existen, y lo vieron también en teoría, existen diferentes arquitecturas, MVC,
arquitectura cliente-servidor, porque hay conceptos que se cruzan desde muy cerca. Un patrón de arquitectura no es lo mismo que la arquitectura del sistema, pero vamos a entender un poco aquí en la práctica que muchas veces son conceptos que están tan relacionados que a veces incluso se utilizan de manera de sinónimo. Entonces, para refrescar, este es un refrescamiento sobre lo que ya hemos visto. ¿Qué es la arquitectura de despliegue? Es la forma en que se organiza físicamente el sistema de software sobre una estructura de hardware y red. Describe el dónde se ejecutan los componentes. El diagrama de arquitectura de despliegue lo vimos en el laboratorio 9 y vimos que además un diagrama de arquitectura de despliegue representa cómo se distribuyen físicamente los componentes. Y eso implica cada uno de los servicios, aplicaciones, servicios, qué tipo de servidor tenemos. Y podríamos tener diagramas que no son UML y que además podrían ser diagramas para un ambiente de prueba y un ambiente de desarrollo o un ambiente de stakeholder que hagan pruebas para pruebas de aceptación. Además, podríamos tipificar y dimensionar según la necesidad. Entonces, aquí veamos un ejemplo. Voy a abrir el PDF original para que lo veamos mejor. Que ya está disponible allá en el aula, pero aquí lo tenemos, donde teníamos, esto lo vimos en uno de los laboratorios, N servidores, donde en este caso incluso había una definición de servidor maestro, en otros casos tienes un balanceador físico y todos cumplen funciones similares. Teníamos una red interna, teníamos servidores de SMS, teníamos servidores de base de datos y podríamos tener servidores de contenido o servidores de email. Entonces, un servidor da diferentes características y según la magnitud del producto, tenemos diferentes nodos dentro de una arquitectura. Y fíjense que es algo físico. Incluso muchas veces se utiliza para las propuestas, a nivel de proyectos porque nos habla de los temas financieros, cuántos servidores tenemos que contratar en la nube o cuántos tenemos físicamente. Vimos también en Elabora 7 arquitectura, pero a nivel de el manejo de contenedores, ¿no? Vimos que este gráfico un poco folclórico, pero que la idea era entender que nosotros podíamos tener un sistema operativo como Windows o como una Mac y adentro de eso dockerizarlo. Incluso en Ubuntu también de tener dockerizaciones de imágenes de Ubuntu y que encapsulamos los componentes técnicos teniendo una serie de capas dentro de nuestro producto, que era la definición original para el proyecto que estamos trabajando ahora, actualmente. Incluso tuvimos en algún momento la inquietud de, bueno, ya Django, que en este caso sí aplica, cuando hicimos esta práctica no aplicaba, ya colocando el componente de Django y teniendo la base de datos que viene con él, que es el SQLite. Entonces podíamos instalar un BCDGI para poder conectarnos a un servidor web que en ese momento era Apache, aunque sabíamos y conocimos luego que Django no tenía un servidor propio para entorno de desarrollo. La idea era configurar este servidor y bueno, en las peticiones, además hemos estado viendo herramientas como todo lo que tiene que ver con browsers y herramientas de desarrollador desde el browser, que entendemos además que hay diferentes browsers como Firefox, como Google, como Opera, con lo que antes era el Internet Explorer, que ahora es una versión actualizada en Windows. Digamos, todos los componentes técnicos, cómo se reflejan dentro de lo que es la lógica y pretende y nos ayuda a comprender cómo se configura y se despliega. Entonces, ¿y cuál es la responsabilidad de cada componente? Entre el servidor web, entre lo que es el BCGI, lo que es el Python como código y lo que es un framework que incorporamos a posterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un diagrama de arquitectura y un diagrama de sistema? Que es importante entender para nuestro reto del día de hoy. Que el diagrama de sistema es un término un poco más amplio y puede referirse a cómo funciona el sistema. En general puede ser más conceptual, más funcional y trata un poco más de entradas y procesos, de flujos de información. Por ejemplo, se puede incluir para un diagrama de sistema un flujo de datos, casos de uso, contextos de sistema.
¿Cuál es la diferencia o en qué se diferencia uno y otro? Que el diagrama de arquitectura va hacia el lado de un nivel técnico. Generalmente lo diseña un arquitecto de software, mientras que un diagrama funcional puede ser creado incluso por un PO o por un líder del área de desarrollo técnica que nos está indicando cómo funciona conceptualmente el aplicativo desde alto nivel. La audiencia son arquitectos desarrolladores, mientras en este caso son analistas y usuarios y diseñadores. Aquí se intenta reflejar a grandes rasgos cuáles son las funciones principales o el contexto del sistema. Mientras que el enfoque en uno es técnico, en el otro tiene que ver con flujo de información. De hecho, existen especialidades, por ahí va mi línea de maestría, como BPNMN, que tiene que ver con Business Process Management, donde trabajas con workflow de productos. Mientras que en el caso de diagramas de arquitectura, te vas más hacia utilizar UML, que es un lenguaje técnico, con herramientas como Archimate, que te permite graficar esto de manera técnica, ¿ok? Y en un lenguaje estándar. Entonces, eso es importante entenderlo. Ahora, veamos un ejemplo de un diagrama de arquitectura de sistema con UML. Fíjense que aquí estamos mezclando un poco los conceptos, porque aquí hablamos en línea general del sistema, pero tenemos componentes técnicos. No obstante, este tipo de diagrama es válido para hacer la definición. De hecho, es más o menos lo que espero o esperamos dentro del producto de salida del producto que ustedes están trabajando. En este caso, se refleja lo que es el cliente, que tienes un web profile con el front-end y tienes un web service, tienes a Node.js. Aquí esto es un poco la arquitectura de una aplicación que tiene Node y tiene Express. Es una aplicación desde el lado de server, donde además tienes un servidor físico que se encarga de todo lo que es la parte de SMTP y una base de datos que está aparte en Postgre, no está incluida. De hecho, esto lo que refleja es que tenemos o Docker o servidores en la nube o equipos físicos aparte, ¿ok? Entonces, en este diagrama es principalmente un diagrama de sistema o diagrama de arquitectura de sistema, no un diagrama de despliegue estricto. ¿Por qué? Porque el enfoque tiene componentes lógicos y funcionales, muestra elementos como el cliente, el servidor, la capa de aplicación y las tecnologías clave. Las relaciones funcionales no físicas ilustran cómo interactúan los componentes. El cliente se conecta al servidor, que a su vez es una base de datos y SMTP, pero no detalla el hardware específico, que si el servidor, balanceadores, configuración de red, puertos, protocolos, artefactos y desplegados. Un diagrama, y voy a tomarme la atribución de mostrarles además un diagrama en algún momento hecho por un arquitecto, muestra incluso características de el tipo de máquina que necesitas para ese nodo. Por ejemplo, si en ese caso se requiere que sea una máquina específica de Amazon, o incluso hay diagramas que incluyen tal detalle, aunque en general también se coloca como parte del anexo las características, sobre cuáles son las características como tal del equipo, que si cuánto tiene de memoria, que si cuánto tiene de disco duro y esas características. En ese sentido, en este diagrama se flexibiliza un poco la parte de despliegue, pero se refleja claramente lo que tiene que ver con la arquitectura como tal dentro de la parte del sistema. Entonces, ¿por qué no es un diagrama de despliegue puro? Bueno, porque eh, infraestructura física, servidores y dispositivos no es donde lo que se centra. Ubicación de artefactos, donde se ejecuta cada componente de software y la comunicación física, como protocolos, redes y puertos, no está explícita acá, que también en un diagrama de despliegue, por ejemplo, en el que ustedes tienen, de Docker, ustedes abrieron el puerto 8080 para algunas cosas, el puerto, o sí, creo que ese es el que tienen abierto por default. Entonces, ese tipo de cosas se refleja en diagramas de despliegue para tener claridad de qué es lo que físicamente del hardware estamos sosteniendo en nuestro proyecto. Por demás, vamos a ver si consigo otro que está un poco más complejo por aquí. Fíjense este diagrama de despliegue. Este es de un proyecto real
A ver, aquí lo tengo. Déjenme moverlo para acá. Así me deja la computadora. A ver, fíjense este que está aquí. Fíjense acá como si se refleja, por ejemplo, HTTP 443, se refleja el tipo de dispositivo que el handset, que esto es una casa, un caso de una tablet. Fíjense que tiene eh, habla de versiones. Habla de versiones del software, habla de la versión del diagrama, habla de los componentes técnicos desde el punto de vista de balanceo, SQL por aquí, SQL por acá. Entonces, puede ser más complejo o menos complejo según la necesidad del proyecto. Y aquí no estamos utilizando UML. Fíjense que aquí tecnologías backend, no, base de datos, monitoreo, Splunk, digamos, especifica detalles que son importantes para la definición de lo que tiene que ver con eh, el dimensionamiento del producto o del proyecto. Ahora, ¿qué hay con la arquitectura de software? A diferencia de que uno se ocupa como del hardware y el otro a nivel, al alto nivel, lo que es la arquitectura del sistema con el diagrama de sistema, que como vimos podemos tener diferentes modos y sabores dentro de la definición. La arquitectura de software ya se va mucho más abajo. Este define cómo se organiza y comunican las partes o se cumplen los objetivos y de tanto funcionales como no funcionales. La arquitectura de software no solo es un diagrama bonito, es una decisión estratégica que comunica y transforma el sistema. El día de ayer ustedes en materia vieron algunos tipos de arquitectura, pero es importante que entendamos que existe una cantidad y que además depende de cada proyecto y de las necesidades del proyecto. Ese tema se profundizó en la clase teórica y algunas de las que vieron ayer, a ver, cuéntenme, a ver qué por aquí, de los que estuvieron ayer en clase teórica, ¿de cuáles recuerdan que vieron ayer? Aquí, por ejemplo, también vemos que hay una diferencia entre arquitectura de software completa y lo que es un patrón arquitectónico. ¿Ok? Que era lo que les comentaba, que muchas veces son términos que se usan de forma similar. Sin embargo, hay que entender la diferencia. ¿Por qué? Porque un patrón arquitectónico no me da toda la base de la arquitectura completa del software. De las que vieron ayer, ¿qué arquitecturas vieron ayer? A ver, escríbanmelo por aquí, que los que se acuerdan, en su clase teórica. ¿Estuvieron ayer en clase teórica? ¿Aló, aló? Ajá, vieron el de capas, que por aquí en esta lista está como segundo, aunque indica que no es una arquitectura de software completa. Cliente-servidor, esa es de las típicas, viene MVC, MVC, muy bien, exacto. Entonces, fíjense, hay unas que, de hecho, las arquitecturas han evolucionado con el tiempo y por ejemplo, hay algunas arquitecturas como SOAP, que está más bien tipo muriendo, aunque hay mucho código legacy por allí, es decir, de aplicaciones que históricamente es complejo salir de ellas, pero una de los top ahorita en el mercado, bueno, desde hace algunos años, es la parte de microservicios que funciona permitiéndonos hacer cajitas tipo Docker, donde puedes tener cualquier cosa entre ellos y se comunican con REST API, que es una forma muy elegante y muy moderna y muy limpia de comunicación entre productos. De hecho, ustedes pueden tener en un sistema en un aplicativo, componentes o otros sistemas que interactúan entre sí. ¿Ok? Que es la única manera en que un sistema aparece dentro de un flujo de caso de uso, que fue también un detalle que tuvieron dentro de la parte académica al definir en algunos casos el sistema como un usuario. Se espera que un usuario dentro de un caso de uso sea una entidad que interactúe con el sistema. No obstante, existen casos donde tienes muchos sistemas trabajando entre sí. Entonces, ¿cómo se comunican? A través de REST API. REST API es una arquitectura, no por sí misma, pero nos ayuda a manejar un patrón de orden dentro de nuestro código.
Entonces existe bueno, la arquitectura monolítica es la que es el demonio hoy en día. eh, Porque son productos muy grandes. Entonces, aquí pueden profundizar por varias de ellas, pero el día de hoy vamos a hablar en particular sobre MVC y MBT. ¿Por qué MVC? Porque MBT nace de MVC y MBT es la arquitectura o patrón arquitectónico con que trabaja Django y es la práctica que vamos a tener hoy. ¿Qué nos ayuda? Como lo dije en la clase de la presentación del proyecto, el entender cuál es la arquitectura que maneja nuestro framework nos ayuda a casarnos, a abrazar ese framework, a entender cuáles son las bondades y facilidades que nos da ese framework para tratar de desarrollar de manera más cómoda, más rápida, y es hacia donde tienen esos frameworks. Ese marco de trabajo lo que nos ayuda es a ya tener unas columnas del edificio para nosotros montar las paredes. ¿Qué sucede si nosotros nos vamos a utilizar dentro de una estructura que es cuadrada, porque las columnas se dibujaron de esa forma, a tratar de montar estructuras redondas? Bueno, va a ser complejo, tal vez lo vamos a lograr, pero como se los escribí también por ahí en el Learning Chart de WhatsApp, nos puede complicar el asunto. En la clase teórica de ayer, ustedes vieron las componentes desde el punto de vista de arquitectura de software. Entonces, fíjense que ya visitamos arquitectura de sistemas, alto nivel, arquitectura del despliegue a nivel del hardware, y vimos la diferencia entre sistema y hardware y vimos las diferentes arquitecturas a nivel de software completo, que ya se va más hacia lo técnico, pero que nos lleva a la arquitectura del software como tal. Es decir, a ese plano del edificio donde puedes tener APIs, base de datos y servicios, que sí es un componente que se refleja en el diagrama, pero que no, que va más abajo, porque aquí nos dice cómo vamos a estructurar nuestra comunicación entre nuestras capas de nuestro producto, nuestro código. Entonces, esto que está aquí fue la gráfica que vieron ayer en la parte teórica. Y fíjense que si trabajamos con Django, él tiene por allí a nivel de modelo la base de datos, a nivel de las vistas, trabaja con lo que es la parte de los controladores, y a nivel de template, que en MVC original era lo que era la vista, es lo que nos lleva a la parte visual. ¿Cómo vamos a entender esto o digerir esto a nivel de la diferencia entre ambos? Bueno, MVC y MVC son ambos patrones de diseños arquitectónicos, lo que significa que están justo en la frontera de un patrón de diseño y arquitectura. Por eso a veces se utilizan de manera indistinta. Y aunque suena parecido entre ellos, tienen diferencias claves, como que en su letra, esa letra que cambia, MVC por T, es donde está el meollo del asunto, como una filosofía de desarrollo. Entonces, ambos buscan lo mismo: separar la lógica, los datos y la presentación, pero con un estilo un poquito diferente. Entonces, mientras que en el modelo MVC se define la lógica del negocio, en la parte del modelo, se hace igual que en MVC y se representa la gestión de datos y se conecta con la base de datos. Es el modelo. Mientras que las vistas, por aquí vienen de la interfaz de usuario. En muchos frameworks muestra la información que le entrega el controlador. A diferencia de MVC, aquí él procesa la lógica y selecciona qué plantilla se va a usar. Mientras que el controller, que es en MVC, maneja la entrada del usuario y manipula los modelos, porque él es como el orquestador. Él dice: recibo de la vista una solicitud, me voy al modelo para indicarle qué quiero. En el caso de Django, el template realmente implica que no hay un controlador como tal. El template es el responsable solo del diseño que se muestra para la presentación. Y lo que tenemos es una serie de enrutamientos que nos lleva, según la solicitud, hacia lo que es el modelo y la parte lógica del proceso, que es la vista. ¿Ok? Esa es la idea. Y bueno, aquí está la explicación un poco más al detalle. Mientras MVC separa de forma más estricta las responsabilidades, el controlador coordina el flujo, recibe la petición, actúa sobre el modelo y elige la vista. En Django, el que asume el rol de controlador, el framework lo hace por ti.
El desarrollador solo se enfoca en definir modelos, vistas y plantillas. Es más declarativo. Tú dices qué quieres hacer y luego se encarga del cómo. Las diferencias en un ejemplo práctico, por ejemplo, si el controlador recibe la petición, llama al modelo para obtener el usuario y envía la data y envía los datos de la vista que genera el HTML, lo que les acabo de comentar, mientras que en MBT el framework enruta automáticamente la petición de la vista correspondiente con una función o clase y la vista obtiene los datos desde el modelo, pasa los datos a una plantilla que renderiza la respuesta. Hay una comunicación de igual manera donde uno contesta y el otro responde, pero basado en plantillas. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para entender esto a nivel de nuestra práctica técnica de nuestro producto? El diagrama de arquitectura. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, aquí tenemos un diagrama de paquetes que al final se traduce como en cómo ordenamos nuestros directorios en nuestra máquina, en nuestro equipo, en nuestro proyecto, que luego va a llegar a nuestro Git. Aquí fíjense, en este ejemplo tenemos un UML donde tenemos una parte que son las vistas, donde tienes un layout y páginas, tienes un directorio JS, imagen y cars, esto lo hemos visto dentro del proyecto primera fase, que lo tenemos, y esto es que en algunos casos, esto incluso, si ustedes hacen un view code en su browser, van a encontrar que algunos iconos o algunas imágenes tienen, o algunos JS tienen la ruta incluso, ¿no? Entonces esto tiene un carácter un poco, es un carácter público, aunque viene procesado desde tu server. En este caso, estamos hablando de una aplicación que está con Express 4.19.2. Y entonces tienes el componente Service JS, APS y tienes una serie de router, controller, middleware. A nivel de arquitectura, esto se define como directorio y cada módulo tiene un pequeño subdirectorio. Si lo vemos aquí, esto muestra una estructura interna de la aplicación que a diferencia del diagrama anterior, que se centraba en la infraestructura, que tiene que ver con hardware, con equipos, con despliegue, diagrama se enfoca en cómo está organizado las partes del código. Se representan paquetes y sus dependencias. No especifica hardware. Aquí ya eso está en otro nivel. Entonces, ¿cómo comparamos? Y bueno, evidentemente aquí incluso se habla de código como tal, como que es cuáles son las vistas, dónde está el layout, dónde está el page, qué es el service JS y APS, que en este caso es un archivo de configuración del Node y del Express cuando funcionan como server dentro de mi cajita de servidor. Entonces, principalmente tienen propósitos diferentes. Uno muestra la lógica, arquitectura del software, otro muestra la distribución física y la otra la organización del código. El nivel de abstracción en uno caso es alto, en otro es alto, en otro es medio. El enfoque, aquí es un caso de vistas, modelos, API, servicios, el otro servidores, contenedores, equipos, y el otro ya viene con dependencias entre módulos. La audiencia es diferente porque este es para desarrolladores, mientras que uno es para el DevOps y el otro es para arquitecto e incluso cuando es arquitectura de software para clientes finales. Y en el caso de Django, por ejemplo, uno incluye front-end, vistas, URLs, modelos y servicios. El otro incluye las bases de datos, el contenedor, dónde lo voy a montar, si es un servidor AWS, en este caso el Docker, o la base de datos en específico si la estoy separando en un contenedor diferente. Mientras que a nivel de paquetes, que incluyo el directorio account que me maneja los users, o el directorio blow, o el directorio setting, más por supuesto los archivos de configuración propios del DJAM, como son los models.py y los viewpy. Las relaciones de entrada, bueno, aquí en este caso la comunicación entre front y backend, base de datos, mientras aquí son los flujos de peticiones que, como lo vimos en el ejemplo más formal que vimos a nivel, aunque no era un ML, incluso incluye los puertos, las características de los servidores. Y en este caso, más que todo, las dependencias, porque incluso sabemos que Django trae librerías importantísimas en el área, en el módulo de usuario prácticamente nos hace la tarea. Entonces, eso es importante reflejarlo dentro de la paquetería porque nos permite entender a nivel de desarrollo cuáles son nuestras dependencias. Para hacerlo, bueno, las herramientas comunes, UML a nivel de sintaxis, UML deploy o draw ahí y UML package diagrama. Son herramientas, al final hay un anexo, un bono, donde yo les recomiendo
algunas herramientas en línea que pueden utilizar, aunque estoy seguro que ya las han utilizado porque en los retos anteriores ya teníamos parte de esto. Ahora, un ejemplo concreto. Mientras que arquitectura de software Jerry nos dice usar, iniciar sesión, log view y nos da un bloque como lo vimos dentro del ejercicio que teníamos arriba. El otro nos dice, bueno, aquí me conecto con Django y Django se conecta con una base de datos y además tengo unos servidores con tal sistema operativo. En otro me dice, la cuenta es manejada por los usuarios. Digamos, cuando yo leo el contenido de ese diagrama, es la información que me puede dar. ¿Ok? Claro, hasta aquí en la diferencia entre los tres tipos de diagramas que tenemos para poder hacer el análisis del sistema. ¿Alguna duda, chicos? A ver, les leo, les escucho. Digo, es importante que lo tengamos claro porque estos tres artefactos entregables forman parte de lo que es el alcance del reto 14. ¿Ok? Sí se percataron de que hemos visto diagramas de diferente modo, con diferentes autores, con diferentes características que podemos de alguna forma reutilizar. Y bueno, un poco retomando lo que era la duda de María Paula sobre el reto 13, fíjense que el reto lo que quiere es la descripción general del producto, que es algo que ya tienen ustedes cuando hemos visto las clases de laboratorio e incluso las clases teóricas. Es la explicación de Django como framework, de cómo se pretenden manejar las capas dentro de los componentes técnicos o todo lo que es las responsabilidades más que capa aunque fíjense que el concepto de arquitecturas de capa puede aplicar en algún caso para arquitecturas o patrones como EBC, MBT y otras como MVC, y hay una serie de hijos de MVC que están casadas con los frameworks de hoy en día. ¿Ok? Entonces, si estamos claros hasta aquí, chicos, viene la parte del ejercicio del día de hoy. Eh, Fíjense, ustedes vimos en el laboratorio 8 conceptos básicos para crear el backlog donde teníamos algo como que, bueno, ustedes tenían el UC, el título, un flujo principal, un flujo alternativo. Voy a hacer un ejemplo, aquí hay un ejemplo súper detallado de un caso de uso de registrar usuario. Por cierto, aquí me decía la profesora Paula de que dentro del alcance del backlog inicialmente íbamos a trabajar con descripciones, pero sucedió que nosotros en el laboratorio 8 ya habíamos visto la estructura de lo que son los slides, ¿no? De lo que son los casos de uso y los detalles para especificarlo. Por tanto, dentro de lo que fue la revisión de ese reto de hacer el backlog, yo estaba yéndome hasta este nivel, aunque el alcance podía ser un poco menor porque no lo habían profundizado en teoría. Pero fíjense, en este caso vamos a permitir a un usuario no registrado crear una nueva cuenta en la aplicación, ¿no? Este es un flujo que además parece general para cualquier producto, para cualquier proyecto que tenga la opción de loguearse. Entonces aquí tienen un flow principal donde el usuario no está y tienen la parte alternativa. También fíjense que aquí tienen en el flow principal una serie de uno, 2, 3 enumeraciones o viñetas y aquí tienen en los flujos alternos un código de alterno 1.1, 1.2, 1.3. Que esto se traduce en cuando hacemos el análisis en el caso de que podemos incluso separar. Esto es la célula más pequeña dentro del flujo completo o flujo principal. Fíjense que cada uno entonces llega hasta el nivel de validar campo a campo, el caso del flujo alterno, de cuando hay un problema, mientras cuando el usuario completa todos los campos de adquirir formularios de forma válida, continúa y por acá cierra con un correo electrónico que se requiere para la verificación. Aquí se está utilizando una codificación donde, bueno, el caso 6 es el alterno 6.1, el caso 3 alterno 3.2. Y les decía también en la revisión del backlog que tuvimos a nivel de nuestra presentación, que es súper útil manejar una sintaxis como use 1.1, use 1.2, use 1.3,
para poder llevar la trazabilidad del sistema. Incluso GitHub nos permite que nosotros condicionemos que el nombre de las ramas puedan estar definidas de alguna manera. Y de forma de que podamos llevar la trazabilidad al momento de poner el código, de que esté casado al caso de uso, de que esté casado a los BOP asociados. Entonces, esto sería un caso de uso súper pulido, ¿verdad? Y en la clase teórica se profundizó de que cómo lo fragmentamos, enfocarse en el comportamiento del sistema, aislar la lógica del negocio y mejorar la mantenibilidad. ¿Cómo lo vieron? Lo vieron utilizando a través de el checklist del Essential, que es como una metodología que arropa un poco lo que en la práctica se está viendo en la actualidad, que es usamos las metodologías y los frameworks en base a las necesidades del producto y vamos armando un rompecabezas según las necesidades del mismo. Entonces, en este caso, que vamos a trabajar con los casos de uso y Essential tiene una rama para trabajar con History, lo que se determina es, bueno, tenemos un alfa, que es el fragmento de los casos de uso, donde tienen unos estatus delimitado, preparado, analizado, implementado y verificado, que al final nos llevan con una serie de pasos, que es la que acabo de hacer acá, analizamos, definimos y luego segmentamos, preparar el fragmento del caso de uso para que nos quede al final la realización del caso de uso. Y el caso de uso tiene que ser un elemento que la implementación esté identificada, donde tengamos las responsabilidades asignadas y la interacción definida. Entonces, el ejercicio, en este caso, yo pico ese gran caso de uso después de haberlo fragmentado, preparado el fragmento y analizado el fragmento, que sea algo probable y que pueda incluso crear los casos de prueba luego de haber preparado ese fragmento para este trozo de todo el requisito. Entonces, fragmento, lo analizo y en este sentido, para desglosar un análisis de fragmento a nivel de clase del código, eso es lo que nos va a permitir. Al ya yo ir segmentando, fragmentando, haciendo los slides, en mi caso de uso, yo voy a poder entender las capas de cada que necesito para poder resolver esto de forma técnica. Entonces, desglosar un análisis de fragmento a nivel de clase de código, el contexto de una aplicación web construida con Django, siguiendo una arquitectura típica de desarrollo que es basada en capas, es importante entender que dichas capas hacen referencia a cómo puede interpretarse en Django desde una perspectiva más general como una variante del patrón MVC. Al entender, puedo ver publicaciones, comentarios y la opción de registrarse. Al tener lo que ya hicimos, que fue los wireframes, al entender a través del diagrama de dominio que hicieron y la definición de los casos de uso, diagramas de uso, ya aquí, al llegar a este punto, ustedes pueden eh, reinterpretar esto a nivel técnico, identificando las clases que en el código necesitan, ¿no? O los componentes técnicos que necesitan para resolverlo, utilizando la arquitectura que propone Django como framework, que es MVT. Entonces, damos un ejemplo de esto en una clase UML, pero este con MVC del ejercicio que estamos viendo desde arriba. En este caso, fíjense, tienen un usuario no registrado, tienen una vista, controller, modelo, donde tienen el user, publicación y comments. Entonces, aquí se ve cómo interactúan entre ellos en un diagrama de clases con UML, el componente enfocado en puede ver publicaciones y comentarios y la acción para registrarse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esto llega a esto? Al final es un análisis. Aquí, por ejemplo, en el caso de arriba, describimos que un sitio web con comentarios de usuarios, tenemos una página de inicio, separamos el modelo, la vista y los controladores, y las relaciones implícitas es como, por ejemplo, al ver una publicación, el controlador de la publicación obtiene los datos, publica y envía el detalle. O en la página inicial usa el list public controller para mostrar publicaciones y múltiples publicaciones, mientras que cuando hago una conexión registra view controller user, ahí estoy haciendo enviar los datos para registrarse, que es otro workflow. Para llevar esta a Django, los controladores se convierten en vista, las vistas se convierten en template y los modelos permanecen iguales. ¿Ok? Entonces,
dentro de eso, ¿cómo definimos nuestro código o nuestro diagrama en el proyecto, diagrama de clases con UML? El diagrama de clases al final se traduce en, tenemos una capa de lógicas de negocio donde vamos a tener los views que son, controlan el flujo de datos. Los dominios, que son los modelos que definen las entidades de negocio y la presentación y muestran los datos. Esto prácticamente nos da la estructura del directorio. ¿Cómo vamos a creerlo? Pero ¿basado en qué? Basado en que fragmentamos nuestros casos de prueba de una manera lógica que nos permite hacer interactuar a cada uno de los insumos que preparamos en las fases anteriores, como lo fue nuestro diagrama de casos de prueba y nuestro diagrama de clases. ¿Ok? Entonces, ahora con los templates que hicimos, ya eso nos está dando la pista. Ya tenemos los modelos a nivel y las vistas y los templates. Que los templates nos dan la capa de presentación. Y es como lo estructuramos, por componente. Entonces, si tenemos dentro de template, podríamos tener, o estructurándolo por módulo, tendríamos un módulo, un módulo, por ejemplo, a ver, cuéntenme, ¿cuáles son los módulos grandes que ven dentro del producto de los cuales podemos hacer un diagrama de clases específico dentro del proyecto que vamos a hacer? A ver, basado en los requisitos, en los casos de uso. Les escucho, les leo. Aló, aló. El módulo de comentarios, el módulo de posteo, digamos, estos cada uno se va traduciendo o se va dividiendo en estas capas para poder definirlo en mi sistema. Entonces, ¿cuál es el ejercicio del día de hoy? Trabajar fragmentos de casos de uso, identificando los distintos estatus dentro del proceso. Cada equipo de un proyecto ya previamente definido selecciona un caso de UC de su backlog para realizar las siguientes actividades. Fragmentar el caso de uso, preparar el fragmento del caso de uso y analizar el fragmento de caso de uso. Ahora, hay que recordar que eso se traduce en varios checklists, ¿no? Como sigamos la guía. Sigamos la guía de eso en base a que tenemos una historia que tiene una cantidad de estatus, que un fragmento de uso tenemos que identificar el caso de uso, de establecer la meta, entender los requisitos de forma coherente, delimitar en uno más, y para eso tenemos que ir pensando incluso en el modo prueba, preparar los fermentos, y eso incluye, si necesitamos tener clarificación del requisito, de ver escenarios para probar ese caso de uso y identificarlo con esquema billeta y numeración, que es lo que tenemos en el template, analizar ese fragmento para separarlo y ya luego que lo tenemos, entonces meterlo en el backlog para poder entonces meter la responsabilidad y definir la iteración. Y la iteración se refiere a si el caso de uso puede ser desarrollado en un solo sprint o necesita varios, que eso también lo vieron ayer en la parte teórica. Entonces, se entiende que el ejercicio sería agarrar un componente de su backlog y dividirlo. Empezar a diseñar con más detalle los casos de uso para poder fragmentarlo y a posterior entonces hacer un diagrama de clases de análisis correspondiente que lo que me va a llevar es a la estructura de que ya definí previamente un, un diagrama de paquetes donde por default MBT se divide en View, Models y Templates, y de allí empezar, basado en las clases y mi análisis de fragmentación, a definir cuáles son las interacciones dentro de la relación modelo, vistas
y controladores que en Django se traduce en vistas, modelos y templates. ¿Queda claro el ejercicio? Adelante. Nos ponemos con eso. ¿Cómo están? 10 de la mañana. ¿O lo hacemos más dinámico? Vamos a abrir el backlog. Voy a cerrar la clase teórica para hacer el ejercicio por backlog y ir estudiándolo. Ya tenemos esto claro. Lo único que adicionalmente quiero agregar, les decía, es que recomendaciones, chicos, lo vimos en la práctica. Los backlogs deben ser etiquetados de una forma que permita tener orden dentro de la tipificación. Y eso se puede hacer con GitHub. Así como les comenté que pueden crear iteration para poder ponerle fechas, aunque sea metodologías ágiles, y determinar cuál va a ser el alcance real que van a poder entregar hasta la fecha del 16 del mes que viene. También pueden tipificar cosas como cuáles son test case, cuáles son Bob o, eh, por ejemplo, aquí, un caso de prueba, crear comentario, un test case, validar la longitud de los comentarios, un bug, no se guarda el comentario, el diagrama de clases del módulo de comentario. Pueden tener tipificación y en los títulos es ideal si colocan de alguna forma, que también está asociada a sus ramas de desarrollo, este tipo de cosas, definir una convención del título. Y eso lo pueden hacer utilizando GitHub con etiquetas. Además, un caso de prueba que forma parte del análisis de la parte de fragmentación debe incluir atributos importantes, aunque esto lo vamos a ver con más profundidad en siguientes clases, sobre todo cuando trabajemos con pruebas unitarias, que ya es lo último de la materia. Que incluso también se van a percatar que dentro de la arquitectura van a tener un directorio que es test, el framework se los va a proveer, tanto este como otro framework lo hacen, pero dentro de eso lo ideal es que tengan un enfoque en el cual puedan determinar eh, un checklist para sus pruebas y que luego, cuando interactúen en el equipo cambiando roles, tengan esa guía para entender qué es lo que se debe probar en cada componente. Y bueno, aquí les paso las herramientas. Yo he trabajado mucho con Drive UI, no sé cuáles las del interés. A ver, cuéntenme por aquí, ¿con qué herramientas han trabajado ustedes para diagramar? De hecho, ya han tenido entregas con diagramas. Aquí les pongo algunos videos que vi que están interesantes y cumplen con la parte académica de cómo se usa UML. Cuéntenme cuáles han sido las herramientas con que han trabajado. A ver, aquí por aquí, con Drawai, esa también la he usado yo. Platino no la he usado. ¿Quién más? Ok. Drawai, sí, yo creo que es una de las más populares. Además, permite compartir. Drawai.io también te maneja historial. Te maneja historial, tiene un log de historial de usuario y significa que además puedes hacer el trabajo de forma compartido. Es decir, alguien puede hacer adaptaciones y trabajar sobre el mismo componente. Ahora, ¿se entiende el ejercicio? Voy a hacer stop en la práctica, ya que dije cuál es el bonus y lo que se espera al final dentro de esta actualización del backlog. Y que bueno, que hay que tareas técnicas que van a tener que crear. Esto aplica una clase de análisis corresponde a cada componente grande que tengan, como es los módulos de, de hecho, podría abrir aquí alguna presentación. Vamos a hacerlo, pero ya cerrando la grabación. Y como les decía, la idea es conversar hoy al final sobre los resultados de la dinámica y reflexionar sobre las ventajas obtenidas a través de la experiencia de la fragmentación y el entendimiento y análisis de nuestra arquitectura.